pues mi fe no tiene precio y nadie me podrá comprar. Rezaré al Padre Nuestro y la medalla también llevaré el rosario como compañero. Creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu de Dios, en el orden sacerdotal y en la consagración, en la oración, en la misa y en la beatificación, en el perdón, en la vida y en la bendición. Llamo a todos mis hermanos como Cristo nos mandó, pero en el purgatorio y en la resurrección, en las injusticias, la disputa y en la canonización, en el infierno y en el cielo y en la transustanciación. Católico he sido y siempre lo seré, así no he nacido, entre vivir en mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas y religiones jamás me han cambiado. Y un consentido final, mi hermano católico, defienda su fe. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, pues bienvenidos una vez más para el frío, pero no se preocupen que ahorita llega el fuego del Espíritu Santo. Bueno, vamos a pedir a nuestro Padre Dios que nos ilumine este día para que podamos penetrar un poquito del misterio de su palabra. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude. Espíritu Santo, enciende nuestro corazón en el santo amor a Dios. Que tu palabra penetre en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Ilumínanos nuestro corazón. Danos la capacidad de captar tu palabra, Señor, para darte a conocer a los que no te conocen, Señor. Danos luz, la fuerza y la valentía y la sabiduría necesaria para que el avance de nuestro reino nunca se haya detenido, Señor, nunca se haya detenido. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en el Espíritu Santo, Señor. Por intercesión de nuestra María Santísima, nuestra dulce Virgen y Madre María. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo un pequeño, una vista atrás de algunos versículos importantes que están en el capítulo 2, porque es importante que lo vayamos entendiendo. Por ejemplo, allí en el 2.14 del versículo 2 dice de la siguiente manera: Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. A ver, ya hemos visto algo de eso, pero yo quisiera que estuviéramos bien seguros. ¿Cuál es ese muro de separación que había en el pueblo de Dios y el pueblo pagano? ¿Cuál es ese muro? ¿De qué está hablando San Pablo? A veces nosotros pensamos que es el velo del templo,
Pero no, San Pablo no está hablando del velo del templo, está hablando de un muro. ¿Cuál será ese muro que destruyó Jesucristo? Sí, es la ley, pero había un muro que era signo y representaba la ley, donde de aquí para acá es el pueblo de Dios y de aquí para allá es el pueblo gentil. Había esa simbología y era expresado por un muro. Y aquí lo tenemos que entender. Esa es la diferencia entre leer los textos bíblicos y estudiar Biblia. ¿Cuál será ese velo, ese muro de separación? La fe. No. Vamos a ver, por ejemplo, la fe, dice. La fe. No, porque también había paganos que tenían fe y que también iban a Jerusalén a rendir culto, aunque no eran judíos. Entonces había fe y eso no lo separaba. ¿Cuál le había dicho usted del amador? La circuncisión tampoco, aunque sí era un distintivo, solo de los judíos y de los gentiles no. Pero no era ese el muro. ¿Cuál? Bueno, ¿se acuerdan cómo estaba el templo dividido en secciones? El templo de Jerusalén. ¿Cómo era? En 3 partes. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero antes del atrio había otro lugar. ¿Cómo se llamaba? No, el Santo de los Santos es el más grande, el que está hasta el fondo y que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y luego estaba el lugar santo, que era donde estaban los sacerdotes, todos los sacerdotes, que de hecho todos los templos de hoy simbolizan esa estancia de los sacerdotes. Y el lugar santo, el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año, ahora quedó al descubierto porque se rompió el velo a la hora en que Jesucristo falleció, que hubo ese temblor de tierra y ese velo que cubría el lugar santo del lugar santísimo se rompió y quedó al descubierto lo que había adentro, como simbolizando con ese gesto de que Jesucristo había roto el impedimento que teníamos para entrar directamente al cielo. ¿Se acuerdan que cuando el hombre fue expulsado del Edén, se cerró el camino y había unos querubines con llamas, con espadas llameantes para que no pudiera el hombre volver otra vez al paraíso? Viniera el Mesías, vino el Mesías y el Mesías abrió ese nuevo camino y el que se haya roto el velo del lugar santo, que dividía el lugar santo del Santísimo, ese fue el símbolo de que ya Cristo había abierto el camino al cielo. Pero había otro, era un muro que dividía al pueblo judío y al pueblo gentil. Para que ustedes entiendan, este es el lugar santísimo allá adentro. No lo vemos allá, aquí hay una cortina. Ese es el velo del templo que se rasgó y dejó ver lo que estaba dentro. Ya había paso libre para allá. Aquí estaban los puros sacerdotes. Allá en el pasillito aquel estaba la gente del pueblo, que no podía entrar al lugar santo porque solo era exclusivo para el sacerdote y allá para el sumo sacerdote. Bueno, pero en ese lugar, entre el lugar santo y el lugar de los judíos, una parte era para los hombres y otra para las mujeres. Era el patio de los hombres y el patio de las mujeres. Pero había un muro que dividía y atrás estaba el pueblo gentil. ¿La tienda de las citas? No, la tienda de las citas era todo el templo. Entonces existía el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio,
que se dividía en dos partes, uno para los hombres y otro para las mujeres. El izquierdo era para los hombres y el derecho era para las mujeres. Y atrás de ahí había otro muro que dividía, y allá atrás estaba el pueblo gentil. A ver. ¿En el sacrificio? No. Era un lugar, era un patio grande donde llegaba el pueblo que no era judío para también rendir culto a Dios, pero estaba muy lejos. ¿Por qué? Porque primero estaba el sumo sacerdote, y luego los sacerdotes, y luego el pueblo que era verdaderamente judío, y luego los que no eran judíos, los que eran gentiles, los que eran paganos. Esos eran, y ese muro que existía ahí era un muro grandísimo. Cuando Jesucristo muere, también se cae ese muro. Se cae ese muro. Por eso dice aquí que Dios o Cristo hizo de esos dos pueblos que había ahí, el judío y el pagano, hizo un solo pueblo. Entonces, estamos mirando, cuando dice aquí en ese versículo 2:14, dice: Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Dice, en su carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Ese muro se había puesto precisamente por los preceptos de la ley. Que el pueblo que no era judío no puede entrar. Y por eso Apocalipsis dice que ahora los gentiles van a venir a pisotear el lugar santo y el lugar santísimo. Lo van a venir a pisotear. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo puede entrar. Ya todo el mundo puede entrar. Y lo vemos aquí. Y como no sabemos, venimos y pisoteamos el lugar santísimo. El lugar santo de los santos, que es donde solamente puede estar el sacerdote. Pero nosotros subimos y bajamos como si fuera nuestra casa, ¿verdad? O el patio de nuestra casa, por la ignorancia que tenemos. El pueblo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ya también al comienzo, sabían lo que era eso, sabían el respeto que había al lugar santísimo, que nadie lo puede tocar, solo el sumo sacerdote, y bien purificado. Y el lugar santo, que era el lugar de los sacerdotes, donde cada sacerdote hacía la expiación del pecado del pueblo. Llegaba una familia y pues aquí traemos nuestra becerrita y queremos hacer expiación por los pecados de nuestra familia. Y entonces, como había muchísimos sacerdotes, uno tomaba ese sacrificio y hacía oración, entraba con la sangre al lugar santo y hacía la expiación por toda esa familia. Y cuando se hacía la expiación por el pueblo entero, era solamente el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote. Nadie más podía hacer la expiación por el pueblo entero. Solo el sumo sacerdote. Entonces ahora sí estamos viendo y estamos entendiendo un poquito más lo que nos está diciendo San Pablo aquí, ¿verdad? Porque no hay manera de que nosotros vayamos comprendiendo verdaderamente todos los significados de la Biblia si no sabemos de qué está hablando, ¿verdad? Entonces ahora sí ya, y el velo del templo está en Mateo 27 del 51 al 56, que cuando Cristo fallece también se rompe. Es decir, Cristo vino a romper todas las limitaciones de la ley, porque ya no era la ley la que iba a reinar, ahora iba a ser el nuevo pacto que Cristo iba a hacer, o que Cristo hizo en la cruz con el Padre. Y ese nuevo pacto implicaba que el pueblo pagano y el pueblo judío iban a ser un solo pueblo. Y el velo del templo ya no debería de existir, y el muro de separación entre gentiles y judíos tampoco debería de existir. Entonces lo derriba nuestro Señor Jesucristo, y ese muro daba precisamente a los panteones donde estaban los muertos,
Por eso dice que cuando Jesucristo falleció y hubo ese temblor de tierra, muchos de los que habían sido sepultados volvieron a la vida, se levantaron de las tumbas y entraron a la ciudad. Entonces, ahora sí estamos entendiendo un poquito mejor la enseñanza que en estos poquitos versos nos está diciendo San Pablo, ¿verdad? Ahora sí entendemos la profundidad. Él hablaba porque le estaba hablando a gente que tenía conocimiento. Recuerden que los de Éfeso era gente muy estudiada. Y entonces él no se preocupaba si iban a entender o no iban a entender, porque ellos eran estudiosos y muchos de ellos eran judíos también. Entonces iban a entender lo que San Pablo estaba diciendo ahí. Y ahorita ya empezamos a ver, aquí del capítulo 3 y el capítulo 4 vamos a comenzar a entender esta carta que nos está hablando de la iglesia. Es una estructura, como la dijimos la otra vez, una estructura donde todo el mundo que quiera ser salvo tiene que entrar en esa estructura. Y esa estructura no es algo sentimental, no es algo ideológico, no es algo solamente espiritual, sino es verdadero, claro, y que tú lo puedes palpar, lo puedes mirar, porque hay obispos, sacerdotes, diáconos. Entonces, es una estructura de gobierno muy detallada. Y no puede un cristiano decir, yo voy a amar a Cristo y no me importa la iglesia. No se puede. Es lo que hacen nuestros hermanos separados, ¿verdad? Ellos, a mí no me importa la iglesia. Yo hago mi propia congregación, mi propia iglesia y me voy. Sí, pero esa iglesia no es la de Cristo. Porque Cristo ya fundó la suya y tiene sus leyes, tiene su fundamento. Entonces, no pueden decir, yo amo a Cristo, porque ellos dicen, es que nosotros no estudiamos religión, nosotros estudiamos a Cristo. Y no estamos sometidos a ninguna religión, solo a la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Solo la Escritura, dicen ellos. Pero eso no se puede, porque es una contradicción. Porque Jesucristo, precisamente en su mensaje, finca una estructura llamada iglesia. En Mateo 16, 18 le dice eso a San Pedro, le dice, tú eres Pedro y sobre esa roca yo edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Y ya Jesucristo puso las bases y todo aquel que se salte de esa ley queda fuera. Yo no puedo decir, pues vamos, yo creo que este grupito está bueno ya para comenzar una iglesia, ¿verdad? Vamos a comenzar una iglesia, ¿cómo le llamaremos? Que a Jesucristo está presente, pues así se va a llamar. Y empieza la gente a llegar aquí. Esta no es la iglesia de Cristo. Nosotros somos de Cristo, somos iglesia de Cristo, pero si nosotros nos definimos ya como otra iglesia, ya no es la de Cristo. Porque Cristo ya tiene la suya y tiene un nombre. Ese nombre es Iglesia Universal, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, porque eso significa católico, universal. Entonces, estamos hablando que nadie puede estar amando directamente a Cristo sin ocuparse de la iglesia. Sería un cristiano autoengañado. No, pues es que allá en la iglesia van los puros hipócritas, los puros pecadores, los puros... ¿Y yo qué voy a hacer allá? ¿Para contaminarme? Mejor me quedo aquí. Yo en mi casa hago mi oración, le pido a nuestro Señor Jesucristo, estudio su palabra. ¿Y cuál es el problema? Yo lo amo bastante a Jesucristo porque le agradezco que me haya redimido y esto y lo otro. Sí, pero eso no es lo que manda Jesucristo. Jesucristo manda otra cosa. Entonces no podemos decir, yo a Jesucristo sí, pero por la iglesia no me gusta. Es puros pecadores ahí. Pero no sabiendo que precisamente es la iglesia de Cristo, porque es la iglesia pecadora, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, no vino a salvar a los ya salvados, a los buenos. No, eso ya no necesitan de redención. Cristo vino precisamente por los malos, y que la iglesia de Cristo sea la más pecadora de todos es una razón para decir, esa es la iglesia de Cristo, porque por eso vino Cristo, para redimir a los pecadores. Entonces esa es una razón. Estamos mirando, no como dicen los testigos de Jehová, que también dicen, no, Cristo vino por los buenos, los malos los manda al infierno.
Y eso no es así. Cristo vino por lo malo para que no se vayan al infierno, ¿verdad? Entonces, nadie podemos decir que yo no voy a, o no quiero estar en la iglesia de Jesucristo porque ahí es puro borracho, puro sinvergüenza, puro ladrón, puro idólatra. No, tú no puedes decir eso porque entonces estás negándote la oportunidad de salvación. Porque Cristo eso vino a salvar a esos pecadores. Bueno, ok. Vamos a ver ahí en el capítulo 3, a ver qué es lo que le podemos sacar. Y vayan haciendo sus preguntas precisamente sobre el tema que estamos viendo. A ver, vamos a ver ahí. Por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo por ustedes, los no judíos, seguramente han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselos. En pocas palabras, según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Ok. San Pablo está dando una razón de cuál es el trabajo que él está haciendo. Él nos está revelando el misterio de Cristo que estaba escondido desde toda la eternidad y que no se le había revelado al pueblo judío. Y que ahora se los está revelando a todo el pueblo, tanto a judíos como a gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Que ya no hay ni pueblo judío, ni pueblo gentil, ni griego, ni romano, ni hombre, ni mujer, sino hay una sola realidad, un solo pueblo, un solo hombre nuevo. Ese es el misterio, en donde agrupados en una estructura que Jesucristo acaba de fincar, que se llama Iglesia, cuerpo de Cristo. Ese es el misterio. Es un misterio de que cómo nosotros somos el cuerpo de Cristo, que Cristo no puede existir sin nosotros. Claro que sí, Él puede existir sin nosotros, pero nosotros no podemos existir sin Él, porque mi cuerpo no puede existir sin mi cabeza. Ese es un gran misterio, que somos uno en Cristo, un solo pueblo. Lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 12, del 12 al 14, a ver, doña Margarita, búsquense, 1 Corintios 12, del 12 al 14. Y, a ver, Francisco, búscame Apocalipsis 22, 11. Y Romualdo, 1 Timoteo 1, 20. Y Francisco, vas a buscarme Mateo 18, 15. Todos estos textos nos van a dar una luz de ese misterio que San Pablo nos está revelando ahora mismo en esta carta. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Okay, comparten la misma promesa. Es más, ¿cuál es esa promesa? ¿Se acuerdan que dice Génesis 17, del 9 en adelante? Dice que Dios va a hacer una alianza con Abraham. Y el símbolo de que tiene la alianza con Dios es la circuncisión. Y el que tiene la circuncisión pasa a ser propiedad de Dios. Ahora nosotros, los gentiles, también vamos a heredar esas promesas de Abraham. Porque la alianza que hizo Dios con Abraham decía que es una alianza eterna, perpetua, por todas las edades, por todos los siglos. Y Jesucristo no la abolió. ¿Recuerdan lo que dice Jesucristo? Yo no vine a abolir la ley,
sino a darle cumplimiento. Y entonces ahora Jesucristo cumple con esa ley, esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y también le dijo Dios, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, esa misma alianza que hizo Abraham con Dios, o Dios con Abraham, ahora Cristo la hace con el Padre, para que todos, absolutamente todos, fuéramos, ¿cómo se dice?, metidos en esa promesa y fuéramos descendientes de Abraham. Y ahora por eso dice aquí, herederos de esa misma promesa, es decir, de ser hijos de Dios. Esa es la promesa. Y ahora formamos un mismo cuerpo. A ver, ¿cuál fue lo que le dije? Doña Margarita. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Ok. Hasta ahí. Se diga cómo está concordando esa lectura con esta. ¿Por qué? Porque eso es así. La Biblia no se contradice. Cristo, aunque es uno, y formamos nosotros con Él un solo cuerpo, hay muchos miembros. Pero no es lo que dicen los hermanos separados. Es que allí dice, ahí está clarito, la 1 Corintios 12, del 12 al 14, que entre todas las congregaciones que hay en el mundo formamos un solo cuerpo, porque todos creemos en Cristo. Pero no se está refiriendo a eso. Cristo no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que su iglesia, aunque es mucha, pero tiene un solo cuerpo, y entre la iglesia hay una riqueza increíble de las manifestaciones de Dios, porque allí es donde se manifiesta la plenitud de las gracias de Dios. No se trata de que yo me salí de la iglesia, pero también formo parte de ella. No, ya no, porque te saliste, estás fuera de la promesa. ¿Quieres tener la promesa de Génesis 9, 17, 9? Tienes que estar dentro del pueblo de Dios, que es el pueblo que Jesucristo compró con su sangre. Entonces no se puede decir, yo me salgo y ahora me voy a llamar pentecostal de esto, o quién sabe qué, o adventista de quién sabe qué. No, porque ya no es la iglesia de Cristo. Te saliste de las promesas. Ok, Francisco, ¿cuál te dije? Apocalipsis 22, 11. Que el pecador siga pecando y el manchado siga ensuciándose. Que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo en santidad. Ok. Ahora nosotros estamos en la última etapa de la existencia del reino de Dios sobre la tierra. Dice San Juan que estamos en los últimos tiempos. Y es verdad, estamos en los últimos tiempos. Entonces ya es el tiempo de que cada quien entre nosotros nos definamos. O somos de Dios o somos de Satanás. Si somos de Satanás, mira, disfruta, goza, enlódate todo lo más que puedas, pero disfruta, porque de nada te sirve estar con un pie en el camino de Dios y con el otro en el camino del diablo, porque te vas a ir al diablo. ¿Por qué? Porque si yo estoy con un pie en el camino de Satanás, soy un hipócrita y no soy honesto, ni limpio, ni correcto con Dios. Entonces estoy sirviendo a Satanás. Punto, se acabó. Entonces, si tú estás de ese lado, defínete. De una vez, abraza ese camino que has tomado de la maldad, como hacen los narcos, ¿verdad? Ellos se entregan cuerpo y alma sabiendo que allí les va a ir su vida. Pero quieren tener ¿qué? Riqueza, poder, fama. Pero que se sigan ensuciando a lo más que puedan, que disfruten ese camino. ¿Por qué? Porque esa es la opción que han tomado. Pues de una vez define. Pero el que dice que es de Dios, que de una vez se defina también. Y yo, que por ser verdaderamente santo, entregado a las cosas de Dios, punto. Que el santo se haga cada día más santo y el perverso cada día más demonio.
que tome su decisión, pero de ya. Ahora, ¿cuál es la otra, Romualdo? Primera Timoteo. Sí, también sí, está ahí. En Primera Timoteo, desde el 1 del 19 en adelante. Conserva la fe y la buena conciencia. Nosotros tenemos que conservar esa buena fe y esa buena conciencia. Si vamos a optar por estar en el camino de Dios, optemos por verdaderamente ser santos sirviéndole a Dios. De otro modo, no estamos siendo verdaderamente cristianos, estamos siendo hipócritas. Esa es la verdad. Entonces, conservemos la fe y hagámonos cada vez más santos. No como algunos que se despreocuparon de ella y naufragaron en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no enseñar barbaridades. Ok, San Pablo descubre a dos apóstoles de Éfeso que estaban enseñando cosas contrarias a la fe de Jesucristo. Entonces él dice, mira tú, Himeneo, ¿cómo se llama el otro? Alejandro. Y Alejandro, ustedes están fuera. Yo entrego su cuerpo al diablo de una vez, para que al menos alcancen a salvar su alma, porque están enseñando cosas que no son correctas, la iglesia. Y a veces nosotros estamos enseñando cosas incorrectas, porque no sabemos y enseñamos cosas incorrectas. Pero miren lo que está haciendo San Pablo. Explícitamente lo pone en evidencia hasta por escrito. Hasta por escrito. Estos yo los entrego de una vez a Satanás. ¿Por qué? Porque son de él. Están enseñando cosas que no son de Cristo. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Ok, fíjense cómo San Pablo está obligando, ahora sí, que cada quien tome una decisión correcta. Si eligió ser de Dios, dedícale en cuerpo y alma a Dios. Y si no, estás perdido. Hay que aconsejarlo, y si no entiende, busca 2 o 3 testigos para que le digan, mira, yo quiero que reflexiones, todo lo que estás haciendo está incorrecto. Hay veces que nos dan ganas de agarrar a la gente, ¿verdad?, y ponerla así. Y si no entiende, pues entonces le hablamos al sacerdote y a la comunidad para que entre todos sean testigos de que esa persona es un necio, y entonces hay que entregarlo ¿a quién? A Satanás, porque eso es lo que está eligiendo. Eso es lo que está eligiendo. No está siendo honesto. Dice ser miembro de la iglesia, pero no es. Está en la iglesia, pero no es de la iglesia. Miren, ¿cuántas veces vemos a alguna persona que llega y le empezamos a saludar, ¿cómo estás? El otro, y ya la conocemos, de repente se desaparece. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde está? Y después no la encontramos. No, es que mira, pasó esto, y no, pues yo para aguantar ese tipo de cosas, mejor me fui. Ese está culpando a otro porque ya no viene. No, yo vengo por fulano, porque imagínate todo lo que dijo, me dijo y me... No, lo que pasa es que ya en su corazón ya no era miembro de la comunidad. Él ya no era. Venía, pero ya no era. ¿Por qué? Porque traía un corazón perverso. Y a la menor provocación lo tomó como pretexto y se fue. Muchas veces nos pasa a nosotros. Y hay veces que la gente regresa después de 4, 5, 6 meses. Voy a ver fulano. ¿Y dónde vamos? No, pues aquí ando, por aquí estaba, pero ahora sí ya voy a venir. O sea, esa gente no son miembros de ninguna comunidad. Son, como dice Padre Antonio, ¿cómo dice? ¿Son qué?
corderitos pascuales, ¿verdad? Solamente en Pascua resucitan y después vuelven a morir. No son miembros de una iglesia viva, están muertos. Son cadáveres que andan por ahí vagando, pero que no tienen un espíritu vivo. Bueno, ¿qué más dice? Ahora sí vamos a... Esta es la buena nueva de la que he llegado a ser ministro sin mérito alguno mío. Ok. Entonces San Pablo dice, es la buena nueva que yo les traigo, que ya todos somos hijos de Dios, seamos gentiles o seamos judíos, griegos, lo que sea, quien seamos, somos hijos de Dios. Esta es la buena nueva que yo les traigo. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de las mismas promesas que le hizo Dios a Abraham. Porque recuerden cómo inició en el segundo capítulo, que nosotros estábamos muertos a causa de nuestras faltas, de nuestros pecados. No teníamos esperanza, no teníamos Dios, no teníamos nada, no esperábamos ningún Mesías. Éramos pueblo muerto, pero Él nos adoptó como hijos y nos dio todos los derechos de hijos. Como decía, búscame, a ver, Francisco, Gálatas 4, del 4 al 7, para que nosotros entendamos que de verdad Dios nos ha adoptado como hijos y derribó la ley, nos hace hijos, ahora somos herederos de las promesas del Padre. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Ok, esto es lo que nos está hablando San Pablo, ¿verdad? Que estamos en la plenitud de los tiempos y Cristo llegó y nos trajo esta promesa, esta enseñanza, este gran misterio de Dios. Ahora yo se los estoy revelando. Ustedes también son hijos de Dios, adoptados por la gran misericordia de Dios. No hicieron nada ustedes, fue Dios el que tomó la iniciativa y el que hizo todo. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Todo mundo. Los judíos, porque estaban esclavizados a una serie de cumplimientos legalistas, y la misma ley que excluía a los gentiles, a los paganos, los que no eran judíos. Entonces esa misma ley excluía a todo mundo de la salvación, a gentiles y a judíos. Pero ahora la buena nueva que nos trae San Pablo en la plenitud de los tiempos es esta: ya todos son adoptados hijos de Dios para que sean merecedores de la promesa hecha a Abraham. Es decir, son pueblo de Dios. Para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ahí está, para que recibiéramos nuestros derechos como hijos. No es que en aquel entonces ya el pueblo gentil no era de Dios y apenas ahora va a ser hijo de Dios. No, siempre había sido hijo de Dios, solo que estaba esperando el momento. Es como una familia, un padre y una madre tienen un bebé y luego después vuelven a tener otro y después vuelven a tener otro. Entonces hay tiempos, hay momentos. Este ya es hijo mío porque ya nació, pero hay otros que van a venir que todavía no son mis hijos. Bueno, que son mis hijos, pero que todavía no llegan. Cuando lleguen serán también mis hijos. Y eso fue lo que pasó con nosotros que somos gentiles, porque nosotros nunca vamos a dejar de ser gentiles. Somos gentiles, no somos judíos. Somos gentiles, pero adoptados ya. Adoptados como hijos. ¿Qué más? Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre. Abba, o sea, papá. Ahí está. Ahora con todo el derecho nosotros podemos clamar a nuestro Padre Dios y decirle papá. ¿Por qué? Porque ya aquí San Pablo nos está diciendo ya fueron adoptados, son hijos de Dios. Ya llámenle a Dios Padre, igual como lo hacen los judíos. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Ahí está.
somos coherederos juntamente con Jesucristo, porque el verdaderamente heredero es Cristo. Pero ahora que fuimos adoptados, gracias a Jesucristo, vamos a tener la herencia juntamente con Cristo. Ya está. Bueno, vamos adelante. Pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió esta gracia. A mí, el menor de los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y se esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. Ok, este proyecto, aunque estaba escondido, ahora ha sido revelado. Y nos está revelando de qué manera nosotros, ahora sí, podemos ser, como dice aquí, esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto. Y la única forma es el crecimiento espiritual dentro de esa estructura magnífica que Jesucristo fincó, que se llama Iglesia del Dios vivo. Es el secreto, esa es la forma, esa es la manera. Y ya la iglesia tiene sus principios, sus formas, sus leyes, de qué manera nosotros podemos ir creciendo, como dice acá en el capítulo 2, en el versículo 20, dice: están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. ¿Dónde vive Dios? ¿En algún templo? No, ¿vive dónde? En su iglesia. Y si yo soy miembro de esa iglesia, Dios vive en mí. Si yo me salgo, porque hay muchas maneras de salirse de la iglesia. Primero, cuando caigo en pecado, me salí de la iglesia, porque la iglesia dice en Efesios 5, ya lo vamos a ver, 5 del 23 en adelante, que Cristo quiere que esa iglesia sea una iglesia santa, sin arruga, sin mancha, y por eso la lava y la alimenta. Entonces, cuando yo caigo en pecado, automáticamente me salgo de la iglesia y dejo de ser miembro. Y Dios sabe que nuestra debilidad continuamente nos hace saltar como chapulines, ¿verdad? De la iglesia saltamos hacia afuera. Pero volteamos y se nos antoja estar de nuevo con Dios y echamos otro salto a través de la confesión y volvemos a rescatar las promesas que perdimos con ese pecado. Entonces eso es importante que vayamos entendiendo claramente lo que San Pablo nos está explicando aquí. ¿Qué más? En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, multiformes sabiduría de Dios, conforme el plan de Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús. Ok, y ese plan yo lo tenía trazado desde siempre. Pero fíjense aquí una cosa bien grande. Las autoridades celestes, las de allá arriba, las del cielo, mirando a la iglesia, tendrán que aprender la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios manifestada en la iglesia. Como dice la carta de San Juan, dice: nosotros nunca hemos visto a Dios. En el capítulo 4, del versículo 4 en adelante, dice: nosotros nunca hemos visto a Dios, pero cuando el amor reina entre nosotros, Dios está manifestando con toda su gracia y su poder en medio de nosotros. Es lo que está diciendo aquí San Pablo también. No se contradice nada la Biblia, lo escriba San Pablo o San Pedro o San Juan. La Biblia siempre nos lleva al mismo contexto. ¿Qué más? En Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe
de que hemos recibido. Por eso yo les ruego que no se desanimen al ver las pruebas que soporto por ustedes. Más bien han de sentirse orgullosos de ellas. Ok, corre un peligro. Si ese que les está pregonando o predicando este gran misterio, ya eres hijo de Dios, y ya no hay barrera que te detenga para acercarte a Dios. Pero la gente puede decir, ¿pero cómo? Si yo no veo, mira, lo tienen encarcelado, lo tienen en malas condiciones, lo azotan. Eso es lo que le espera. ¿Qué Dios me está predicando? Un Dios impotente que permite que su predicador esté sufriendo, siendo encarcelado, privado de la libertad, azotado, apedreado. No, pues ese es un Dios que no me gusta a mí. Eso pudiera pensar esa gente que está siendo evangelizada por San Pablo. Pero él por eso les dice, no, por eso dice, yo les ruego que no se desanimen al ver las pruebas que soporto por ustedes. Lo hago por ustedes, para que ustedes ganen ese cielo que Dios les tiene prometido. Entonces no se avergüencen ni se apenen de lo que estoy sufriendo por ustedes. Al contrario, siéntanse orgullosos. ¿Por qué? Porque si yo estoy soportando todo eso, es porque lo que yo les estoy predicando tiene un valor infinito que vale más que los 1000 azotes que me den a mí, las 1000 cárceles que me pasen a mí. Eso es lo que San Pablo nos está abriendo los ojos. ¿Qué más? Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria, a familia en el cielo o en la tierra. Ahí está. Toda la realidad, ya sean países, patrias o familias, en Dios están. Él es el autor y Él es el que la cuida y Él es el que salvará a toda la humanidad. Ese es algo grandioso que nosotros debemos de llevarnos en el corazón. Somos importantes para Dios. Si no, no hubiera mandado a su Hijo único a sufrir semejantes calamidades para que nosotros fuéramos salvos. Entonces somos importantes para Dios. Por eso debemos de responder en la misma medida que Él nos amó. Así lo tenemos que amar a Él. Que Él se designe según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu al hombre interior, que Cristo habite en sus corazones por la fe y que estén arraigados y edificados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura y altura y profundidad y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. Ok, todo lo que nosotros nos podamos imaginar no sería suficiente. Toda la sabiduría que tuviéramos en nuestra mente no sería suficiente para comprender lo alto del amor de Dios, lo ancho y lo profundo. Fíjense qué figura tan grande nos pone. ¿Qué tan profundo será el universo? ¿Y alcanzas a ver el fin? No. Y cada segundo el universo se está expandiendo a la velocidad de la luz. Cada segundo más de 300,000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad que lleva el universo expandiéndose. O sea, desde que yo les estaba hablando, y ahorita ya estamos hablando de más de 1,000,000 de kilómetros que ya se expandió el universo más allá. Entonces, ¿somos capaces de comprender la profundidad del universo? Menos la profundidad de Dios, que es el creador de ese universo. Imagínense, por eso San Pablo pone esa figura. ¿Qué tan alto es el amor de Dios? ¿Qué tan profundo y qué tan amplio, tan ancho? No tiene fin. No tiene fin. Y así, con ese amor, nos abraza, nos protege, nos cuida. ¿Qué más? En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios.
a Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. O a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Ok. Imagínense lo que dice aquí. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. ¿Ustedes creen que nosotros podemos recibir toda la plenitud de Dios? Somos finitos, es más, una caca de mosca es más grande que nosotros, pudiéramos decir, comparándonos con el infinito de Dios. ¿Vamos a quedar colmados? Bueno, pues ese es el deseo de San Pablo, que queden colmados de la infinitud de Dios, de esa gracia incomparable, interminable. Pero está bonito todo lo que dice aquí. Dice, en fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Dice, a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él, gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones. ¿En cuál iglesia? ¿En la de Elena de White? No, la iglesia de Cristo. San Pablo está hablando de la iglesia de Cristo. Y en aquel entonces solamente había una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Hasta el año 1517 había una sola iglesia. De ahí para acá el mundo se volvió loco y comenzó a afincar iglesias, pero no son la iglesia de Cristo, porque la de Cristo ya venía desde el tiempo de Jesucristo hasta 1517 y continúa. Los que se fueron de la iglesia de Cristo ya no son de Cristo, no son de la iglesia de Cristo, porque ya no permanecieron ahí. ¿Qué dijeron? No, esa iglesia es perversa, esa iglesia es mala y no puede ser iglesia de Cristo. No, pues es que esa es la razón fundamental para que verdaderamente sea la iglesia de Cristo. Una iglesia pecadora, una iglesia rebelde. Esa es la iglesia de Cristo. Por eso Cristo está ahí. ¿Para qué? Para redimirla, para limpiarla. Es más, búscame Efesios 5, del 23 en adelante, para que nosotros entendamos que verdaderamente la iglesia católica es la iglesia de Cristo, porque aquí vemos un montón de borrachos, un montón de mentirosos, un montón de idólatras, un montón de fornicarios, un montón, puro pecador. Pero esa es la razón por la cual Cristo está en medio de ella. Ahorita la vamos a escuchar. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ok, nos empieza a poner una figura, ¿verdad? Y nosotros todo el mundo entendemos que en un hogar, la cabeza de ese hogar es el hombre, el esposo. Aunque a veces no es la cabeza, pero ese es el orden que Dios puso, ¿verdad? Si ya nosotros la pervertimos, es bronca nuestra, pero Dios puso ese orden, ¿verdad? En toda familia, el papá, el esposo, es cabeza de ese hogar. Y por eso nos pone esa figura, para que entendamos que así como el hombre es cabeza de la mujer, también Cristo es cabeza de la iglesia, que es su novia, su cuerpo santo. Vamos a ver. Como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Ok, primero fíjense cómo está hablando, ¿verdad? Bueno, entonces a leer desde donde dice que Cristo es... Como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Ok, ¿por qué viene a salvarla? ¿Porque es pura y limpia? No, porque es pecadora. Por eso viene a salvarla, porque es pecadora. Si no fuera pecadora, pues Cristo no tendría razón de ser en esa iglesia. Bueno, cuando los hermanos separados dicen que ellos ya no tienen pecado, pues allí no está Cristo porque no lo necesitan.
Porque Cristo es Salvador del pecador. Y si ellos no tienen pecado, ellos no son la iglesia de Cristo. Punto, se acabó. ¿Qué más? Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok, nos está dando una doble enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo se finca la iglesia? Amando a las esposas y las esposas respetando al marido. Ese es como se está fincando la iglesia. Así como la iglesia se tiene que someter a Cristo, también todo tiene que ser de la misma forma. Como sucede en el cielo, tiene que suceder en la tierra. Igual, ¿por qué? ¿Qué es la tierra? Bueno, es una figura de lo que va a suceder en el cielo. No es diferente. Es lo mismo. ¿Qué más? Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Ok. ¿Por qué la va a bañar? Está sucia, pecadora. Así es la iglesia. Es sucia, es pecadora. Entonces la tiene que bañar en el agua bautismal. ¿Y lo que más dice? ¿Y qué más? Purificarla. Y purificarla. Porque de otro modo, si ya está limpia, pues ya no necesita purificación. Por eso Cristo baña a su iglesia con las aguas bautismales y la purifica en la confesión, la purifica en la Eucaristía y la alimenta con la Eucaristía y con su sangre, con su cuerpo. ¿Qué La más? palabra. Y con la palabra. Porque es una iglesia pecadora, una iglesia que necesita ser alimentada, ser limpiada, ser purificada, ser salvada. ¿Qué más? Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Ahí está. Él la encontró sucia, pecadora, enlodada, pero él no la quiere así. La encuentra, la baña, la limpia, la purifica, la pone radiante, porque así es como le gusta que esté en su iglesia. La levanta de la inmundicia y la pone en el asiento de la gloria de Dios. ¿Qué más? Sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Bueno, ok, ya todo lo que sigue es esa doble enseñanza que nos está haciendo. Así como Cristo hace con su iglesia, los maridos tienen que hacer lo mismo con sus esposas. Y la esposa con su marido, como la iglesia con Cristo. Hay una doble enseñanza que haciendo lo que nos corresponde aquí en la tierra, tranquilamente estamos llegando a lo que se hace en el cielo. Listo. Vamos a pararle ahí. Dudas, preguntas. Cuestionamientos. A ver. ¿Está bien San Pablo o está equivocado? ¿O está diciendo mentiras? ¿O está exagerando? Hace un rato usted estaba diciendo que el protestantismo solo dice que la palabra, que no religión, pero yo tengo entendido que debemos de saber el concepto de religión también, porque si no, ¿cómo vamos a poder decir que tenemos relación con Dios si religión es unir, atar y religar entonces, ¿cómo? No entiendo. Lo que pasa es que los hermanos separados, como no tienen un magisterio que les enseñe, dicen lo que se les ocurre. Dicen, nosotros no predicamos religión. A mí me ha tocado, a veces que he ido aquí al Álvarez, suben los pastores y dicen, no, yo no les vengo a hablar de religión como el hermano. Me tiran los piedrazos, ¿verdad? Y comienza a hablar de religión. ¿Por qué? Porque religión no es otra cosa más que la relación que hay entre Dios y el hombre. Eso es religión, pero no comprenden ni siquiera el concepto. El que creó la religión fue el texto que está en Isaías 7:14, donde dice, y Él será el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
Entonces, esa relación, eso es religión. Es religión. Eso es religión, es relación. Y se fijan lo que canta Ricardo Arjona. Cristo no es ¿qué? No, él dice no es es verbo, ¿verdad? ¿Y qué es verbo? Una acción, ¿verdad? Pero dice, él no es religión, es relación. ¿Por qué bruto, verdad? Es como yo les dijera, mira, entre nosotros no hay lazos, pero sí hay unión. Bueno, me estás diciendo una tontera, ¿verdad? O sea, somos negros, pero no somos prietos, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué eres? Así está diciendo Ricardo Arjona. Cristo es relación, no es religión. Es decir, Cristo es religión, pero no es religión. Y entonces, ¿qué es, pues? Si es religión, no es religión, pero sí es religión, entonces, ¿qué es? El no entender la profundidad de los conceptos, decimos barbaridades. Dios es religión, Dios es relación, Dios es acción, porque la fe es acción, no es pasión. ¿Y cuál era el otro concepto que me decías? Se me olvidó. Bueno, pero mira, aquí tengo una cita bíblica de eso. Prácticamente el que dice que no tiene religión es como un pagano, porque mire lo que dice aquí en Primera de Timoteo 1:9. La ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley, para los rebeldes, los impíos, pecadores, para los irreligiosos. Ahí está. Es exactamente igual. Es exactamente igual. La ley fue instituida ¿para quién? ¿Para los que la cumplen o para los que no la cumplen? Para los que no la cumplen, ¿verdad? La iglesia, ¿para qué fue creada? ¿Para los santos o para los perversos? Para los perversos, para los pecadores. Para eso fue la iglesia, fue creada la iglesia. Estamos cerrados en nuestros conceptos porque no entendemos claramente lo que Dios está pidiendo. Cuando los hermanos separados dicen que ellos no tienen religión, solamente creen en Cristo, pues esa es su religión, que no sean brutos, ¿verdad? La fe que tú tengas, eso se llama religión, porque te está ligando a un concepto que tú tienes. Por ejemplo, un ateo, ¿tiene religión o no tiene? Sí tiene religión, porque cree que no existe Dios. Esa es su religión. Esa es su religión. Un pagano tiene religión y la practica mejor que nosotros. ¿Qué hace un pagano? Vivir como un chamuco, ¿verdad? Pues esa es su religión y esa es su fe y la está actuando muy bien, porque nosotros a veces decimos, esta es mi fe, pero actuamos como si no fuera nuestra fe. Porque la fe no es lo que yo pienso y creo y digo, es lo que yo hago. Esa es la fe. Y esa es mi religión. Y esa es mi verdad. Es un poco difícil manejar ese tipo de conceptos, pero es así. Es así. Yo tengo una idea de Dios, esa es mi religión. Y si yo soy fiel a esa idea que tengo de Dios, entonces soy un fiel que realiza su fe y la está viviendo. A lo mejor es equivocada, pero esa es la fe. Por ejemplo, un protestante dice que la Eucaristía no es nada. Entonces, ¿para qué? O la confesión no sirve. Ese es lo que él cree, esa es su religión, esa es su fe. Cree que no sirve la confesión. Por lo tanto, ¿qué hace? Practica lo que cree. No me confieso. Está siendo fiel a su fe, a su creencia, a su religión. ¿Qué es correcta? No, hombre, ¿qué correcta va a ser? Pero esa es su fe.
Nosotros decimos que creemos en Dios, pero no lo obedecemos. Estamos igualitos, ¿eh? Decimos creer en Dios, decimos tener una fe, pero nuestra fe en realidad es no creer en Dios, porque no le creemos lo que nos dice. Hacemos lo contrario. Esa es la verdadera fe que tenemos. Entonces no digamos que somos cristianos si hacemos lo contrario. Mejor digamos, soy un sinvergüenza y un pecador y necesito redención de Cristo para que me saque de esta falsa religión que traigo en mi cabeza, de esta falsa fe que yo practico, para que no me deje hacer cosas malas y yo pensando que voy camino al cielo, ¿no? Porque creo en Dios. No, es que la fe no es solamente creer, es actuar. Si yo creo una cosa pero hago otra, por eso el Padre Antonio seguido nos dice, no divorciemos lo que creemos con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si yo creo una cosa pero hago otra, pues lo que estoy haciendo, esa es verdaderamente la fe que yo tengo, no la que digo que tengo. Bueno, ok, otra pregunta, otra duda. Alguien levantó la mano para allá, lo vi, con el rabo de abajo. Allá, Don Cooper, ¿qué significa herederos de Dios y coherederos de Cristo? Oh, bien fácil. Dios, somos herederos de Dios porque ya somos sus hijos. Y Él es el que hereda a sus hijos, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué son? ¿Por qué somos coherederos? Porque estamos heredando juntamente con Cristo. Porque el verdadero heredero de todo es Cristo. Pero Cristo se le antojó repartir la herencia entre todos nosotros. Entonces somos coherederos con Cristo. Y somos herederos de Dios, porque el que nos va a dar la herencia es Dios. Pero juntamente con Cristo. ¿Alguien más? ¿Duro? ¿Pregunta? Pregunte para que podamos aprender más. Yo me quedé con lo de Efesios, lo que estábamos aprendiendo hoy, pero bueno, me gusta hablar un poquito más positivamente y con las ganas de estar cerca de Dios, y pues creo que todos nosotros andamos buscando ese camino, pero en Efesios, en el 3:16 nos dice que Dios nos fortalece con su espíritu. Y ya en el 19, pues si nosotros creemos en su espíritu, bueno, lo que yo acabé de entender es que Él nos llena de esa plenitud de Dios. O sea, Él nos da más. Si comenzamos a vivir, o es mi percepción que yo veo o estoy mirando, que si uno se acerca más a Dios, Él te da más sabiduría y más conocimiento. Sí, definitivamente. Entre más nos acercamos a Dios, más somos colmados de su gracia. Búsqueme Colosenses 3:16, para que veamos de qué manera San Pablo nos está pidiendo que abramos el corazón, porque entre más nos abramos, más recibimos. Entre más me acerco, es como decir, entre más me acerco al fuego, más me calienta, ¿verdad? Pero si más me retiro, más frío voy a tener. Que la palabra de Cristo habite en ustedes y esté a sus anchas. Ahí está. Cuando yo me acerco a Dios, la palabra de Dios, que es Cristo, va a habitar en mí y se va a sentir a sus anchas. ¿Por qué? Porque yo le digo, aquí está tu casa, Señor. Entra en mi corazón, es tuyo. Entonces Él se va a sentir a gusto, a sus anchas, feliz. ¿Qué más? Tengan sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros. Ahí está. Cuando nosotros caminamos en sabiduría en vez de necedad y rebeldía, sabemos que esa sabiduría, si viene de Dios, va a abrir nuestro corazón y nuestra mente
y vamos a recibir todas las gracias de Cristo y a Él mismo, punto. Como dice aquí, que seamos colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Son conceptos que nunca nos hemos puesto a pensar y que nos abruman porque son muy pesados, ¿verdad? Muy grandes. No lo podemos entender, no lo podemos comprender. Pero imagínense, si mi mente es bien chiquita, imagínense, ¿quién conoce ustedes los dedales? Los que se usaban para que se ponían aquí para coser, ¿verdad? Para empujar la aguja, ¿no? Era en un vasito así chiquitito que cabe en un dedo, ¿verdad? Si mi capacidad tiene la capacidad de un dedal y Dios me echa toda su gracia allí aunque se tire, pero ¿está lleno el dedal o no? Sí. Y si mi capacidad es la de un balde de 18, una cubeta de 18 litros, y Dios le echa toda su gracia hasta derramarse, ¿está lleno o no está lleno? Sí. Sí. Y si mi capacidad es de un depósito de 10,000 litros y Dios la llena, ¿estoy lleno o no? Sí. Entonces, ¿quién está más lleno? ¿El dedal, la cubeta de 18 litros o el depósito de 1,000,000 de litros? Todos. ¿Están iguales? Llenitos. Entonces, cada uno, en la medida que Dios le ha dado, déjese llenar por la plenitud de Dios. Punto. Y estamos felices porque estamos llenos. Un bebé se come 2 oncitas de leche y está hasta repitiendo, ¿verdad? Satisfecho. Pero un glotón se come 3 kilos de un trancazo, está lleno y satisfecho. ¿Quién está más lleno, el bebé o el otro? Iguales. Entonces, cuando nosotros recibamos de Dios, llenémonos de Dios. No importa la capacidad que tiene cada cual, va a estar lleno de Dios. Otra pregunta. Francisco y Otoño. Justamente, don Cooper, esa es la importancia de la instrucción, porque por ejemplo yo mismo siendo católico de nacimiento, ahora es que estoy entendiendo la importancia de la confesión, la importancia de los sacramentos como tal, y no solamente tenerlos, sino ponerlos en práctica. Entonces creo que pues dentro de todo no estamos tan perdidos, vamos por buen camino. Y poco a poco pues estamos buscando estar en comunión con Dios nuestro Señor, ser merecedores de ese reino que se nos fue dado de gratis, sino que ahora hay que preocuparnos por no perderlo con nuestras malas acciones. Definitivamente. Y estar siempre receptivos a su gracia para estar plenos, siempre. Toño. Don Cooper, mi pregunta es a base de lo que, como decía al principio, ¿verdad? Que a veces no sabemos ni la oración o lo que sea. Muchas veces no hay un manual exacto, por ejemplo, en las oraciones del Padre Nuestro. Muchos dicen, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, o bendito sea el fruto. Obviamente, también en el Ave María, hay muchas confusiones, o al persignarse al terminar el rosario, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Las correcciones, pues en esa parte me gustaría que os explicara un poquito. Bueno, me encantaste mucho, Toño. No, está bien. Miren, al final de cuentas no hay un manual. Si ustedes se fijan, el Padre Nuestro de Lucas y el Padre Nuestro de Mateo no es igual. Aunque en esencia pide lo mismo. Cuando decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, estamos en lo correcto. O si decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo mismo. Pero no es eso lo que Dios nos pide, ¿verdad? A lo mejor yo no sé recitar ni una oración, pero estoy hable y hable con el Señor. Mira mi situación. Yo te agradezco la vida, aunque tiene altos y bajos, pero mira, gozo en los altos y disfruto los bajos como si fueran los altos y te agradezco todo eso. Es una oración auténtica. No hay manuales en la espiritualidad que digan, este es más correcto que aquel. No. Es lo que te sale de tu corazón. Y lo que Dios busca es el fruto de tu alabanza que salga del corazón. Y si tú lo buscas en la Biblia, fantástico. Y si no sabes leer, pues invéntate las tuyas, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que le estés cotorreando, que le estés platicando
que estés continuamente en su presencia, preguntándole, alabándolo, dándole gracias. Y que no nada más nos acostumbremos, ay Señor, dame de esto, dame lo otro, dame aquello, dame más allá, pero nunca damos nosotros, ¿verdad? Somos tacaños para Dios. Nunca le damos nada, solamente dame. Y cuando Dios nos pide, no, eso sino que trabaje, porque está allí de limonero, está joven, más joven que yo, que trabaje. Dios te está pidiendo algo y tú no le das, y tú te la pasas pidiendo día y noche, ¿verdad? Entonces es necesario tener una relación de amigos. Cuando tú vas a platicar con un amigo, ¿agarras un manual? No. ¿Qué platicas? Lo que le interesa a los dos. Es lo que tenemos que platicar con Dios. Lo que a Dios le interesa de mí y lo que a mí me interesa de Dios. Punto. Esa es la oración de adoración, de alabanza, de lo que tú quieras, y es la más auténtica porque brota del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Listo. Don Cooper, mire, con respecto a lo que estamos hablando ahora, en este momento, lo que acaba usted de decir es muy cierto. O sea, sabemos que si nuestra relación con Dios es conforme a lo que nosotros queremos realizar con Dios, porque Dios lo ve todo, Dios sabe todo, Dios nos conoce, Dios sabe todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho. Entonces, Él solamente está esperando a ver en qué momento nosotros nos acercamos a Él como para decirle, sí Señor, lo acepto, yo hice esto, tú lo sabes, ¿sí? Ahora pido tu perdón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la confesión, que si Dios ya lo sabe, ¿por qué vamos a retenérnoslos que lo sepa el ministro de nuestro Señor Jesucristo, que dejó para que nuestros pecados pues sean perdonados, ¿verdad? La otra cosa es, yo creo que esa es más que nada la gracia que Dios nos ha dado para que si Él con su muerte, sí, ya nos salvó, ya nos dio esa santidad. Y Él sabía que nosotros íbamos a estar cayéndonos a cada momento. Entonces, por eso instituyó a los apóstoles, a los que les dio esa autoridad, que aunque Él se iba, nos dejaba a esos ministros de Él para que siguieran cuidando nuestra santidad. Entonces, sabemos que al cielo nadie puede entrar sin ser santo. Entonces, ¿cómo vamos a entrar santos? A través del arrepentimiento, la confesión, y dice, si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tienen vida eterna. Entonces yo creo que es tan importante que nosotros sepamos que esa es la gracia de que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a lograr hacer eso? Pues entonces entrando a tomar los sacramentos que también nos dejó, para acercarnos a Dios, para acercarnos a la Eucaristía, a la confesión, pues tenemos que, los que estamos solos, no tenemos ninguna limitación para hacerlo, solamente tenemos que mantenernos en lo que establecen las reglas de Dios, ¿verdad? Y los que no estamos, y los que tenemos pareja y no estamos casados, pues hay que casarnos, porque de esa forma podemos acercarnos a este sacramento de la Eucaristía. Sí. Yo creo que es así. Sí, lo que pasa es que Jesucristo se fue, pero no nos dejó abandonados, ¿verdad? Primero dice, les voy a enviar al Paráclito, es decir, al ayudador, para que no estén huérfanos, porque si no, van a estar como ovejas sin pastor. Y aunque me voy, pero me quedo. ¿Por qué me quedo? Pues me quedo en los sacramentos, porque esas son las tablas de salvación para cuando la persona se extravía y a través de los sacramentos vuelva otra vez a Dios y vuelva a rescatar la salvación perdida. Aunque ya Dios nos salvó y somos salvos, pero todavía no en el sentido pleno, porque tenemos la salvación ya en la mano. Él ya nos la regaló en la cruz, pero en el camino la puedo perder, se me puede extraviar, me la pueden robar. Entonces tengo que cuidar de esa salvación. Y cuando viene el diablo y me la roba, yo la puedo rescatar,
voy a Cristo y le digo, mira, el diablo me robó la salvación que tú me diste porque me hizo caer en esto y me la arrebató. No te preocupes, yo te perdono tu descuido y aquí está tu salvación otra vez. Esa es la idea. Dios tiene las tablas de salvación que nosotros necesitamos para recuperar la salvación perdida cuando pecamos. Listo. Él ya proveyó de todo. Proveyó para que el que nace de la carne, que es un bebé recién nacido, no es hijo de Dios todavía, es criatura de Dios, pero ya le provee una herramienta para que se haga hijo de Dios, bautismo. Y después, cuando ya crezca, confirmación, porque tiene que confirmar ese bautismo que recibió por la fe de los padres. Ahora él tiene que ejercer su propia fe. Y entonces viene la herramienta segunda, que es la confirmación. Y si caíste en pecado, bueno, ahí está la otra herramienta, la confesión, la reconciliación, para que recuperes otra vez. Y que ya te estás muriendo de hambre espiritual, estás más flaco que un gavilán, hambreado, un coyote que dio vuelta por todos lados y no encontró nada. No te preocupes, aquí está mi cuerpo y mi sangre para que te alimentes de vida eterna. Y así nos va dando todas las herramientas que nosotros necesitamos para no desfallecer en el camino. Hasta que logremos llegar el último día de nuestra historia triunfantes. Porque dice, no basta creer, hay que permanecer fiel hasta el final. El que permanezca fiel hasta el final, triunfará. Ahí tenemos la clave. Bueno, ok. Yo creo que ahí le paramos. ¿O hay alguien más que quiera preguntar? Hay un versículo muy bonito que siempre nosotros lo mencionamos aquí. Es el de San Juan 15:7, que dice así: mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Ahí está, es lo que estaba yo diciendo ahorita, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no nos deja huérfanos, nos deja con todas las tablas de salvación que necesitamos. Y dice también ahí mismo en San Juan 14, dice que, en San Juan 4, que los verdaderos adoradores, como lo que estaba preguntando Toño, los verdaderos adoradores ahora adoran en espíritu y en verdad. Y ya no solamente repitiendo rezos o esto, lo otro, aquello, no, sino en espíritu y en verdad. Es decir, tú puedes ver una persona que está hincada ahí y dices, ay, está haciendo una alabanza increíble, pero a lo mejor no está haciendo nada. Tú no puedes saber. Pero el verdadero adorador está adorando en espíritu y en verdad, sin importar. Por ejemplo, si yo voy en el camión, yo puedo ir adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y nadie se da cuenta, solo Dios. Y no porque estoy yo hincado frente al Santísimo, a lo mejor ni siquiera estoy adorando nada más estoy, aquí estoy, Señor, ya, qué sueño está haciendo, cómo me duele mis rodillas. Pues no está adorando nada, ¿verdad? Entonces, el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Es decir, tiene una comunicación honesta, limpia, transparente con su Dios y no está fingiendo nada. Pero que vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre Santísimo, por este día, por esta enseñanza. Te pedimos que nos sigas iluminando, nos sigas llenando de tu Santo Espíritu para entender y comprender lo alto, lo profundo y lo ancho que es tu amor, y nos dejemos llenar de esa inmensidad. Gracias, Padre Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. bueno, que Dios los bendiga. Pasen allá, no sé quién nos trajo el segundo, pero ya hay algo para tomar.